Hola, damos inicio a esta nueva clase de filosofía. En este caso vamos a tratar un poco el tema del filósofo René Descartes. Pero antes de entrar en lleno en lo que sería su filosofía, me gustaría hacer una pequeña aclaración histórica más que nada, respecto a los conceptos de edad antigua, edad media, edad moderna y época contemporánea. Esta manera de dividir la historia es una manera, si se quiere, universal. Si bien no es la única manera de dividir los periodos históricos, y obviamente, como cualquier tipo de pensamiento responde a cierta idea, ¿no? A cierta ideología, es una forma muy utilizada. Por eso les repito, no es la única y obviamente tiene sus falencias, pero es una de las más usadas. Entonces siempre que alguien hable de Edad Media se va a estar refiriendo a este periodo de tiempo, siempre que alguien diga Edad Moderna se va a estar refiriendo a este otro. Por lo tanto, los filósofos que estuvimos viendo hasta ahora, Sócrates, Platón y Aristóteles, pertenecen a lo que se denomina Edad Antigua. La Edad Antigua inicia aproximadamente en el 3300 a.C. o antes de la Era Común, también se le dice. ¿Por qué en el 3300? Porque básicamente se estima que por esa fecha, por ese periodo de tiempo, aparece la escritura. Es decir, los pueblos antiguos desarrollan un sistema en el cual empiezan a escribir. Si alguna vez se preguntaron quién inventó las letras o quién inventó las palabras, bueno, no hay una persona que lo haya inventado, pero empieza a surgir más o menos en el 3300 a.C. o antes de la Era Común una especie de escritura. Específicamente esto va a suceder en la región de Mesopotamia. Esta región está ubicada en medio de los ríos Tigris y Éufrates en la región del Asia Menor. En la región que actualmente se conforma por los países de Irak y Siria, más o menos, aproximadamente en esa zona. Principalmente en esa zona existieron 4 culturas, 4 pueblos o 4 civilizaciones, que son los sumerios, los acadios, los asirios y los babilónicos. Cada una de estas 4 civilizaciones tenían su propia cultura, y lo que sucedía es que muchas veces se mezclaban un poco unas con otras. Estas mezclas, estos intercambios culturales se podían dar de manera pacífica, mediante el comercio por ejemplo, o de manera violenta, bélica, en guerras. La historia, el periodo histórico que se corresponde con estas civilizaciones es bastante complejo. Tenemos que hubo reyes de una dinastía, luego que fueron derrocados, luego que el trono fue usurpado por otros, y así constantemente. Babilonia, por ejemplo, se consolida como una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, alcanza como su esplendor, luego termina cayendo, en fin. Eso van a ver que se va a repetir mucho en la historia. Pero bueno, producto de todo este intercambio cultural es que empieza a producirse el fenómeno que nosotros entendemos como escritura. Específicamente lo que hoy en día nosotros denominamos la escritura cuneiforme. Entonces, en el 3300 a.C. o antes de la Era Común, inicia entonces la Edad Antigua, específicamente porque estos pueblos desarrollan la escritura. Ahora, la Edad Antigua se va a desarrollar, los sumerios, los acadios, los babilónicos, etc., desarrollan su esplendor, caen, se alzan nuevos imperios, aparece Egipto, domina toda la región del Nilo, entra en decadencia, aparecen los griegos, encuentran el esplendor, nuevamente empiezan a decaer, y luego irrumpen toda esta cuestión, irrumpen los romanos. Los romanos fueron una civilización que pasó por varias etapas. Fueron o se constituyeron como una república, y específicamente su última etapa se la considera, o mejor dicho era, lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano. El Imperio Romano
en su etapa máxima de expansión, llegó a dominar desde las costas de Europa, que están del lado de España, Portugal y demás, hasta el Asia Menor también, en la región aproximada de lo que hoy se encuentra Siria y Armenia. También llegaron a dominar incluso parte de África, más específicamente la parte del norte de África, que está más en contacto con Europa. Más o menos esa fue la máxima expansión del Imperio Romano, y llegó a un punto en el que el imperio era tan pero tan grande que se dividía en dos: Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. En el 476 después de Cristo cae el Imperio Romano de Occidente. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, para esta manera de entender la historia, termina la Edad Antigua. Nuevamente, un imperio no cae de la noche a la mañana. Tuvo muchas crisis, fracturas internas, presión externa y demás. Pero bueno, con la caída del Imperio Romano de Occidente termina la Edad Antigua e inicia la Edad Media. Durante la Edad Media, el Imperio Romano de Oriente, lo que también se conoce como el Imperio Bizantino, seguía en pie. Pero en Occidente pasaba otra cosa. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se alza sobre las cenizas de ese imperio la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que sucede? Que la Iglesia Católica hereda esa estructura de poder del Imperio Romano. De tal modo que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene como la cabeza de su poder al Papa en el Vaticano. Luego, a su vez, el poder se divide entre los cardenales, los arzobispos, los obispos, cada uno de menor rango con un territorio determinado. Esa era la lógica del Imperio Romano. La Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, va a adoptar esa manera de organización y va a extenderse en Europa durante toda la Edad Media. Otra característica de la Edad Media era el sistema socioeconómico conocido como feudalismo. Básicamente, en el feudalismo, el rey es el dueño indiscutido de la tierra, el feudo, y los campesinos tienen que trabajar esa tierra y reciben como recompensa únicamente el poder vivir en esa tierra y además estar bajo la protección del señor feudal o del rey, evitando así que sean atacados por otros ejércitos o por otras personas. Era un sistema absolutamente desigual, donde obviamente la nobleza tenía todo el poder económico y los campesinos no tenían absolutamente nada. Y la otra clase social, que era el clero, obviamente también estaba de la mano con la nobleza. Entonces, desde el 476 después de Cristo, después de la Era Común, se extiende toda la Edad Media a lo largo de Europa. El fin de la Edad Media va a estar marcado por más de un acontecimiento. En primer lugar, en el 1440 aproximadamente, está medio discutido esto, pero se hace un consenso y se considera que 1440 fue la fecha en la que se inventó la imprenta. Específicamente, el inventor, se le adjudica este invento a Johannes Gutenberg. ¿Por qué es tan importante la invención de la imprenta? Porque justamente va a modificar la manera en la que las personas se relacionan con los textos. Hoy en día es muy común abrir un libro, encontrar un libro, comprar un libro o acceder a los textos de manera digital. Pero imagínense que durante toda la Edad Antigua y la Edad Media, la manera en la cual se creaban los escritos era a mano. Por lo tanto, muy poca gente sabía leer y escribir y solamente ellos eran quienes tenían acceso a estos escritos, a estos manuscritos. Con la invención de la imprenta esto cambia. Ahora los libros se pueden reproducir con mucha más facilidad, se pueden distribuir y el conocimiento ya no se encuentra en un círculo selecto, sino que el conocimiento puede distribuirse. Otro acontecimiento que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad o de la Edad Moderna es la caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Esto sucede específicamente en el 1453. Fíjense que ahí nomás las fechas. El otro acontecimiento importante que se
entiende como el fin de la Edad Media y el principio de la modernidad, es lo que nosotros hoy en día entendemos como la irrupción de América en la historia, que sucede en el 1492. Lo denominamos irrupción de América en la historia porque obviamente América no se descubre, ya estaba descubierta, ya existían varias civilizaciones en su territorio, pero para quienes están escribiendo la historia, que son básicamente los europeos, América todavía no aparecía para ellos. Por lo tanto, la irrupción de este nuevo continente también rompe totalmente el paradigma y por eso se lo considera un hito que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad. La modernidad, como ya dijimos, inicia entonces en estas fechas. El primer periodo de la modernidad, los primeros 200 años, específicamente siglo XV y siglo XVI, se lo denomina Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque básicamente renacen las culturas y las artes propias de la Edad Antigua. Los pueblos griegos, los pueblos romanos, tenían muchísima cultura, muchísimo capital cultural en arte, también tenían muchísimos conocimientos, que luego durante la Edad Media fueron censurados, fueron ocultados, porque principalmente en la Edad Media predominaba la fe. No necesitabas conocer, necesitabas creer y punto. En la Edad Moderna se dice que se deja de lado la fe y que vuelve a aparecer nuevamente la razón. Por lo tanto, estos conocimientos antiguos vuelven a resurgir y empiezan a tomar más relevancia. Van a ser el puntapié inicial para los nuevos descubrimientos y los nuevos aportes científicos que van a suceder en la modernidad. ¿Y cuándo termina más o menos la modernidad? Hay dos hechos que marcan para esta concepción de la historia el fin de la modernidad, que son básicamente la independencia de Estados Unidos en 1776 por un lado y la Revolución Francesa por el otro en 1779. Estos dos hechos simbolizan de cierta manera el fin de la monarquía y el inicio o la consolidación, mejor dicho, de una nueva clase social denominada burguesía. La monarquía, es decir, la nobleza, estaba acostumbrada a tener el poder básicamente porque lo había heredado todo el tiempo, mientras que la burguesía había obtenido el poder y había obtenido el poder económico, el dinero, justamente gracias a los negocios que habían hecho. La burguesía está constituida por la gente que se hizo adinerada y por lo tanto poderosa gracias al trabajo y específicamente al comercio. Por lo tanto, ahí hay todo un tema sumamente complejo al cual no vamos a entrar en detalle, pero con la Revolución Francesa, que fue básicamente la gente sacando a los reyes a la calle, a la plaza y cortándoles la cabeza, y con la independencia de Estados Unidos de la corona británica, se entiende que termina entonces esta modernidad. ¿Qué sigue después? Siglo XIX, XX, XXI, inicia lo que para estos historiadores se considera la edad contemporánea o la postmodernidad. Postmodernidad porque es lo que viene después de la modernidad. ¿Qué es lo que va a caracterizar a esta época en la que vivimos? Y primero que nada, si la Edad Media fue la ausencia de la razón, la Edad Moderna, el desarrollo de la razón, la época contemporánea es el resultado de este desarrollo exacerbado de la razón técnica. Por ejemplo, en el siglo XX, gracias a la racionalidad, gracias a la capacidad del hombre de poder dominar la materia a nivel atómico, se crean las bombas de hidrógeno que terminan estallando en Hiroshima y Nagasaki en mediados del siglo XX, fin de la Segunda Guerra Mundial. El crimen más atroz que ha cometido la humanidad para consigo misma y para con todo el planeta fue logrado gracias a ese uso sin límites de la razón. Entonces el siglo XX y nosotros ahora que estamos viviendo en el siglo XXI seguía un poco por ese paradigma de cuestionamiento de la razón. No para volver a la fe, sino quizás para entender que la razón debe ser analizada con otros ojos, como por ejemplo los ojos de la ética, de la moral y otras cuestiones que ya vamos a ir viendo. Entonces,
cada vez que hablemos de edad antigua, edad media, edad moderna y época contemporánea, ya saben bien en qué periodo de tiempo estamos parados. Continuando con Descartes, Descartes fue un filósofo, matemático y físico de origen francés. Él nació en el año 1596 y murió en el 1650. ¿Esto dónde lo ubica? En la modernidad, específicamente luego del Renacimiento, ya hacia sus finales. 1596 es el final ya del siglo XVI. Descartes vive entonces su vida prácticamente en el siglo XVII. Ya había iniciado la modernidad, ya había pasado el Renacimiento, pero se lo considera Descartes el primer filósofo de la modernidad. Y va a fundar justamente un pensamiento filosófico muy acorde con esto que ya estuvimos viendo de la edad moderna, que se denomina como racionalismo. La filosofía de Descartes va a iniciar con una crítica a todo el pensamiento que imperó durante la Edad Media. Y es importante entender una cosa. Para determinados pensadores de la filosofía, durante la Edad Media no existió filosofía. Nadie hizo filosofía. Hicieron otras formas de pensamiento, pero no filosofía. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el argumento para sostener semejante declaración? Pues bien, sucede que, como ya estuvimos viendo, la filosofía se caracteriza por ser un pensamiento crítico, por ser un pensamiento totalmente libre de ataduras y prejuicios propios de la época en la que se viva. ¿Qué sucedía durante la Edad Media? Pues que si una persona contrariaba el poder dominante, es decir, el poder de la Iglesia, no podía seguir pensando. No podía seguir pensando porque o bien lo censuraban o bien lo mataban. No había mucha vuelta en ese sentido. Tal es el punto que pensadores que han existido en esa época y que en la Edad Media y que de cierta manera tenían pensamientos o lograron realizar descubrimientos que de alguna u otra forma se contrariaban con las escrituras o con lo que la Iglesia consideraba como verdadero, se han tenido que retractar y han tenido que decir que estaban equivocados o que habían caído en un error para justamente evitar la pena de muerte, porque no podían comunicar su pensamiento. Entonces, en este clima de represión, se sostiene que la filosofía es inconcebible. Ahora bien, hubo otros pensadores como San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás, que fíjense, ¿no? Como no por nada tiene el prefijo san antes. Estos pensadores fueron padres, si se quiere, fundadores, no de la Iglesia Católica como institución, pero sí de la fundamentación. Hay una rama del conocimiento que se denomina teología. La teología es el estudio justamente, teos, viene de deos, que significa Dios en griego antiguo. Específicamente significa Zeus, pero bueno, se entiende Zeus, para el que conoce un poco de mitología griega, sabe quién fue en esta mitología. Entonces, la teología viene justamente a estudiar, si se quiere, de manera lógica y racional, de alguna forma, todo lo que tiene que ver con la fe y con este tipo de actividad. Para algunos la teología tiene la forma de una ciencia, pero no es una ciencia porque justamente tiende a aceptar lo que dice la religión. Cualquier religión, es decir, teología no se refiere únicamente al cristianismo. Teología hay de cualquier tipo de religión. Pero en específico, estos pensadores, como ya les nombré, San Agustín, Santo Tomás y demás, fueron grandes teólogos que aportaron su conocimiento en fin de dar un fundamento a la religión. Descartes viene a criticar todo esto y encuentra un problema fundamental, o mejor dicho, tres problemas fundamentales en el método que había
a la hora de realizar filosofía o cualquier tipo de pensamiento durante la Edad Media. Es importante aclarar esto también. Cada vez que utilicemos el término escolástica, nos estamos refiriendo al pensamiento propio que hubo durante la Edad Media. Eso sería la escolástica y eso es lo que Descartes critica. ¿Cuál es la primera crítica que hace Descartes a la escolástica? Es la que él entiende como criterio de autoridad. ¿Qué significa esto? Durante la Edad Media, como les decía, el conocimiento ya estaba revelado. ¿Dónde estaba revelado? En la Biblia. La Biblia es el primer criterio de autoridad, no podés contradecir nada de lo que diga la Biblia. El otro criterio de autoridad, piensa en lo siguiente: en un mundo donde el 99% de las personas no saben leer ni escribir, y solamente el 1%, que justamente es la iglesia, sabe leer y escribir, ¿dónde se van a enterar las personas lo que dice la Biblia? En la iglesia. Por lo tanto, la iglesia y la interpretación que la iglesia le daba a la Biblia es el segundo criterio de autoridad. El tercer criterio de autoridad básicamente es Aristóteles. ¿Y por qué Aristóteles? ¿Qué hizo Aristóteles para estar metido acá en el medio? Sucedió algo muy curioso. Hay ciertos estudios de Aristóteles que de cierta manera coinciden bastante con lo que postulaba la religión cristiana. Por ejemplo, la idea de un Dios creador. Aristóteles de cierta manera entiende ese razonamiento y lo postula. Aristóteles, de forma muy sencilla, en un momento analiza el origen de las cosas y piensa: el origen de este vaso de vidrio, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la persona que hizo el vaso. ¿Y el origen de esa persona dónde se encuentra? Y sus padres. Y el origen de esos padres y en los padres de esos padres. ¿Entienden? Nos vamos remontando hacia el pasado. ¿Se acuerdan que Aristóteles le criticaba a Platón eso de la regresión al infinito? Por lo tanto, Aristóteles piensa: si yo me voy yendo cada vez más al pasado, viendo a quienes crearon a las cosas, tiene que haber en algún momento del pasado algo que haya creado, pero sin ser creado. Porque es decir, el vaso fue creado por alguien, por una persona. La persona que creó el vaso es creadora, pero a su vez esa persona fue creada. ¿Por quién? Por sus padres. Si nos seguimos remontando al pasado, para Aristóteles va a llegar un momento en el que encontremos algo que cree sin ser creado. ¿Suena conocido? Es más o menos la definición de Dios: Padre creador de todo, aquel que es inengendrado, que siempre existió, siempre va a existir. Aristóteles no lo considera un dios. Aristóteles lo llama simplemente primer motor inmóvil, aquello que mueve sin ser movido, que crea sin ser creado, el origen de todo que no tiene origen. Pero para el cristianismo le sirvió como fundamento para sostener la idea de Dios. Ahora ya no porque lo dice la Biblia, sino también, mirá, lo dice Aristóteles. Acá tenés la prueba. ¿No sabes leer? Bueno, yo te lo leo, pero ahí dice que Aristóteles está hablando de Dios. Entonces, la Biblia, la Iglesia y Aristóteles. De Aristóteles solamente lo que a la Iglesia le convenía, tampoco es que toda la bibliografía de Aristóteles estaba aceptada. Ciertos libros de Aristóteles que coincidían más o menos con lo que decía la Biblia eran aceptados y el resto censurado. Todo lo que era contradictorio a estos tres era censurado, era quemado o era asesinado. Por lo tanto, en la Edad Media, bajo el criterio de autoridad, no podías decir nada nuevo. ¿Por qué no podías decir nada nuevo? Es porque la verdad ya está revelada. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. La Iglesia te lo comunica. Aristóteles lo afirma. Listo. Vos descubriste que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Muy bonito, pero acá la Biblia dice que no es así. Aristóteles dice que no es así. Entonces estás equivocado. No, pero yo tengo todas las pruebas, mirá, hice estudios, bla, bla, bla. No, estás equivocado o te mandamos a la hoguera, vos elegís. Entonces, eso era básicamente el criterio de autoridad. Por eso Descartes entiende que en ese clima no se podía realizar ningún tipo de conocimiento.
El otro problema, el segundo problema que encuentra Descartes en el método de la escolástica, es lo que él denomina verbalismo. El verbalismo, para no hacerlo muy complicado, es básicamente adornar el lenguaje con muchas palabras que suenen complicadas y que no digan absolutamente nada. En el texto que yo les estoy dando tienen un pequeño ejemplo de verbalismo sacado de una obra de teatro donde expresa un poco esta idea. El fragmento dice así: este doctor me pregunta la causa y razón por la cual el opio hace dormir. A lo cual respondo, porque en él está la virtud dormitiva, cuya naturaleza consiste en adormecer los sentidos. ¿Qué significa ese fragmento? Básicamente, ¿explicó por qué el opio hace dormir? No, simplemente utilizó palabras que suenan como que está diciendo algo, pero en realidad no está diciendo nada. Bueno, el verbalismo es básicamente eso. Descartes entiende que durante la Edad Media, los grandes debates de conocimiento y demás pecaban justamente de ser extremadamente verbalistas. ¿Y por qué caían en esto? Quizás sea por lo mismo del criterio anterior. Si la verdad ya estaba revelada, si dos medievales intelectuales debatían respecto a qué era el bien y qué era el mal, ¿la respuesta cuál era? El bien es Dios, el mal es el diablo. Punto. Ahora, esa discusión podía durar mucho tiempo si justamente se recurría a elementos del lenguaje que adornaban el discurso, como por ejemplo el verbalismo. El último problema que le encuentra Descartes al método de la Edad Media es el silogismo. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo que se encuentra dentro de la lógica, que nos permite entender que de determinadas premisas va a surgir una conclusión, cuya conclusión va a depender, el grado de verdad de esta conclusión va a depender de la verdad de las premisas. ¿Qué es un silogismo? Por ejemplo, todos los perros ladran. Primera premisa. Segunda premisa, Fido es un perro. Conclusión, Fido ladra. Eso es un silogismo, es una manera de razonar, de ordenar el conocimiento. ¿Qué es lo que entiende Descartes por el error en esto? Pues básicamente que el silogismo no descubre nada nuevo, sino que simplemente ordena lo que ya sabe y lo presenta de una forma distinta. Entonces, tenemos que para Descartes el problema del método en la escolástica era el criterio de autoridad, el verbalismo y el silogismo. Luego de criticar el método de la escolástica, obviamente Descartes va a proponer un nuevo método, una nueva manera de obtener conocimiento. ¿Cuál es el método que propone Descartes o qué es lo que él propone como método? Básicamente su método es la duda, es decir, la acción de dudar. Ahora bien, esta duda en Descartes no es una duda escéptica, una duda destructiva, una duda no creadora que dice yo no creo en nada, no sé si algo existe, si no existe, y como no lo creo no me interesa y punto. Todo lo contrario, en Descartes la duda va a constituir un método. Por lo tanto, se la denomina duda metódica. La duda metódica en Descartes básicamente tiene tres características esenciales. La primera característica es que es un método, es decir, es una serie de pasos que están necesariamente orientados a obtener algo. No es dudar porque sí, es dudar para llegar a obtener algo. ¿Qué es lo que quiere obtener Descartes? Quiere, mediante su método, encontrar algo indudable. Porque si encuentra algo que sea indudable, ahí habrá encontrado una primera verdad. Por lo tanto, la duda constituye un método. La segunda característica de esta duda es que es universal. Descartes va a dudar absolutamente de todo, no se va a dejar llevar por sus creencias o por sus valores, sino que va a poner absolutamente todo en tela de juicio. La tercera característica de esta duda es que es hiperbólica.
¿Qué significa esto? Que esta duda va a ser llevada hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias. Tengo que dudar, y no voy a dudar solamente de todo, sino que de cada cosa que dude voy a dudar en profundidad. Voy a dudar hasta que no pueda más dudar. Entonces, la duda de Descartes posee estas tres características. Es metódica, es universal y es hiperbólica. Esta última característica de hiperbólica ya se va a entender mejor un poco más adelante. Descartes va a someter a duda, con su método, todo lo que conoce. Ahora bien, no es que Descartes va simplemente a decir voy a dudar de esta silla, voy a dudar de esta mesa, voy a dudar de este árbol, y así. Sino que va a dividir la realidad en dos grandes porciones, las cuales va a someter a duda. Si se quiere, esta manera de dividir la realidad se condice un poco con la interpretación de la teoría de los dos mundos de Platón. Descartes va a dudar, por un lado, del conocimiento sensible, es decir, el conocimiento que obtengo a través de los sentidos, y por el otro lado del conocimiento racional, es decir, el conocimiento que obtengo utilizando la razón y que no depende de los sentidos. Para dudar del conocimiento sensible, Descartes nos va a proponer básicamente dos argumentos. El primer argumento es lo que coloquialmente se lo suele llamar el dilema de los amantes. Si yo logro demostrar que algo me engañó una vez, lógicamente no puedo volver a confiar en eso que me ha engañado. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto al conocimiento sensible? Primero, partamos de la base de que el conocimiento sensible es aquel conocimiento que se obtiene a través de los sentidos. Ahora, ¿yo puedo confiar plenamente en mis 5 sentidos? La realidad es que no, dice Descartes. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas alguna vez de algún engaño de los sentidos? Hemos visto algo que no era, hemos escuchado algo que quizás no era tan así. Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado alguna vez que quizás ven en más o menos en penumbras o en una habitación poco iluminada algo que creen que es una persona, y cuando prenden la luz resulta que era o bien un ventilador con una ropa encima o una silla tapada con algo, y ustedes cuando lo vieron primero pensaron que era una persona? ¿Qué sucedió ahí? Que los sentidos los engañaron. Después, por ejemplo, podemos considerar las ilusiones ópticas. Si yo tengo, por ejemplo, un vaso de vidrio cargado hasta la mitad de agua y luego pongo un sorbete, cuando el sorbete atraviese el agua y yo lo vea de costado, va a suceder un efecto en el cual va a parecer que el sorbete está quebrado, cuando en realidad no es así. Ahí tenemos otro caso en el cual los sentidos nos han engañado. Entonces, aplicando este dilema, podemos decir que no podemos confiar en los sentidos porque ya nos han engañado una vez y nada impide que nos vuelvan a engañar. Y no solo este es el argumento que Descartes da para dudar del conocimiento sensible, sino que aporta otro argumento y nos dice: ¿quién no ha tenido alguna vez un sueño tan real que creía que no estaba soñando, sino que realmente estaba despierto, y no se da cuenta de que estaba soñando hasta que no se despierta? Es decir, un sueño tan vívido que dentro del sueño no nos damos cuenta que es un sueño. Creemos que lo que estamos soñando es real, y quizás es algo que nos está perjudicando, y cuando nos despertamos sentimos ese alivio y decimos qué bueno que era un sueño. Cuando pensamos qué bueno que era un sueño, es porque recién en ese momento nos dimos cuenta que estábamos soñando. Antes pensábamos que eso era real. Entonces, nuevamente aplicando la duda y llevándola hasta el extremo, dice Descartes: ¿qué nos asegura de que ahora no estamos soñando? Porque esto nos parece real, pero ya hemos tenido esta sensación de que algo nos parecía real. Quizás en este momento estamos soñando y no nos despertamos aún.
Por lo tanto, no puedo confiar en nada que yo pueda conocer con los sentidos, porque los sentidos no me sirven para darme cuenta si estoy despierto o si estoy dormido. Descartado entonces el conocimiento sensible por estos dos argumentos, Descartes ahora va a dudar del conocimiento racional. El conocimiento racional, la forma más fácil de entenderlo, siempre va a ser el conocimiento matemático, la geometría. ¿Qué sucede con este tipo de conocimiento? Que no depende para nada de lo que yo obtenga de mis sentidos. Yo lo puedo razonar. Aparentemente este sería un conocimiento más fiable. Descartes encuentra lo siguiente. Les doy yo un ejemplo. ¿Nunca les ha pasado que estaban, por ejemplo, ante un examen de matemática, que ustedes estudiaron efectivamente, que se sentían preparados, preparadas, que dieron el examen, que escribieron todo, resolvieron todo, creyendo firmemente que habían aprobado, y a la otra semana o a las 2 semanas, cuando le entregan el resultado, se encuentran con un 4? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué pasó eso? Pues resulta que ustedes en su análisis matemático habían cometido una determinada cantidad de errores que no fueron capaces de notar hasta que alguien que sabía más que ustedes les señaló en la hoja. Acá te equivocaste el signo, acá no era menos, era más, acá era una división, acá no separaste en términos, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Descartes va a decir que puede que las matemáticas sean perfectas y que nunca cambien, que nunca se equivoquen, pero las personas que realizan los cálculos matemáticos sí se equivocan, y de hecho se equivocan todo el tiempo. No es hasta que una persona con mayor conocimiento les marca el error que se dan cuenta que habían cometido un error. Entonces, ¿qué tal si hay realmente errores en nuestro conocimiento matemático, pero simplemente nadie ha sido lo suficientemente inteligente todavía como para darse cuenta de esos errores? Por lo tanto, no puedo fiarme ciegamente del conocimiento matemático. La otra crítica que va a proponer Descartes al conocimiento racional es lo que se conoce como el genio maligno. El genio maligno en Descartes es justamente esta facultad de la duda de ser hiperbólica, es decir, llevada al extremo. Descartes piensa, ¿qué tal si existe una criatura tan poderosa como burlona, capaz de influenciar la mente de todas las personas al mismo tiempo y hacerles creer que la verdad más obvia es un error y que el error más evidente es una verdad? Es decir, ¿qué tal si 2 más 2 es 3? Pero el genio maligno está ejerciendo su influencia sobre la mente de todos nosotros y haciéndonos creer que 2 más 2 es 4. Descartes básicamente dice, no lo afirmo ni lo niego. Estoy diciendo que cabe la posibilidad de que esto exista y nadie puede negar rotundamente. Es decir, la duda está. Uno puede elegir después de decir, nah, esto no tiene sentido. Pero la duda existe. Entonces, en este punto Descartes ha dudado absolutamente de todo. Del conocimiento sensible, del conocimiento racional, y ya no queda absolutamente nada firme en lo cual creer. Sumido en este mar de dudas es donde Descartes va a realizar verdaderamente su gran aporte a la filosofía. Recordemos que Descartes buscaba, con su duda metódica, encontrar algo que sea indudable, es decir, la primera verdad absoluta, aquello de lo cual yo no pueda dudar. Hasta el momento ha dudado absolutamente de todo. Pero es acá donde se invierte la cuestión y encuentra algo de lo cual no puede dudar. Esto se resume en la frase que él escribe en latín, cogito ergo sum, que se traduce como pienso, luego existo. ¿Cómo se entiende esto? Pues bien, Descartes va a postular
que incluso si existe el genio maligno que me engaña y que me hace que todos mis pensamientos sean errores, hay algo que no puede ser un error, que es que necesariamente si yo pienso, tengo que existir. No puedo pensar si no existo. Si yo no existo, el genio maligno no me puede engañar. Si el genio maligno puede engañarme, es porque existo. En la medida en la que yo pueda pensar, no importa si mi pensamiento es un error, necesariamente el mero acto de pensar ya está demostrando que yo existo. Y esto es algo de lo que no puedo dudar, porque si yo pienso, luego existo. Dudo de que pienso, ya estoy pensando. Y al pensar estoy demostrando que existo. Cierra totalmente para Descartes esto. No hay forma de dudar de que si pienso, luego existo. De esta manera Descartes logra su cometido. Ha encontrado la primera verdad absoluta, una verdad indudable, una verdad que no depende absolutamente de nada más. Con este primer conocimiento indudable, Descartes luego va a postular un método que consta de varias reglas que según él permiten alcanzar todo tipo de conocimiento verdadero. La primera de estas reglas dice lo siguiente: no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia lo que es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender, en mis juicios, nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente en mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. ¿Qué significa esta regla? Básicamente hay dos palabras fundamentales: claridad y distinción, es decir, claro y distinto. La verdad tiene que ser clara y distinta. ¿Qué significa que sea clara? Fíjense que lo claro es siempre lo opuesto a lo oscuro. Lo oscuro es aquello que no se puede ver, que no se distingue. Entonces la claridad indica que esto que yo tengo que considerar como verdadero, tengo que poder comprenderlo directamente, que no sea difícil de comprender. El otro concepto es la distinción, es decir, que sea algo distinguible, algo que se distinga del resto, que no sea confuso, que no esté mezclado con otra cosa, sino que sea fácil de distinguir. La segunda regla nos dice: dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. ¿Qué significa esto? Entendamos lo siguiente. Si yo quiero comprender, por ejemplo, cómo funciona el motor de un auto, comprender pero bien cómo funciona, no puedo simplemente ver el motor así ya todo ensamblado y decir esto funciona así, sino que para poder comprender mejor tengo que desarmarlo en sus partes más elementales, y comprender qué función cumple cada una de sus partes, desde la más pequeña tuerca o tornillo hasta las partes más grandes. Entender bien cada una de las partes por separado. La tercera regla nos dice: conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Volviendo a este ejemplo, entonces, tengo el motor totalmente desarmado y tengo que comprender primero cómo funcionan las piezas más pequeñas y más sencillas, y luego entender cómo funcionan las piezas más complejas. Una vez que entiendo el funcionamiento de cada una por separado, tengo que ensamblarlo y entender cómo funcionan en su conjunto, cómo funciona la batería, cómo esto se relaciona con el radiador, cómo esto se relaciona con las otras partes y demás. Entender cada una de sus partes por separado y entender la relación que tienen en el conjunto.
Finalmente, la cuarta regla, la regla de la enumeración, nos dice: hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Es decir, volver a revisar los pasos 2 y 3 para tratar de estar 100% seguro de que no omití nada, de que no me sobraron piezas, como se suele decir. Entonces, si yo logro entender algo, si yo logro conocer una verdad, si yo logro entender el funcionamiento de algo, es porque primero eso complejo lo desarmé hasta sus partes más elementales, entendí cómo funcionan cada una de sus partes, volví a ensamblarlo, entendí cómo funciona en su conjunto y revisé de que no me haya faltado nada, de que no me hayan sobrado piezas. Esas son las reglas del método para Descartes. Descartes va a definir el humano como una cosa pensante, en latín como una res cogita. ¿Qué significa esto? Recordemos cuál fue la primera verdad que encontró Descartes, que es que pienso, luego existo. Por lo tanto, solo estoy seguro de que existo en la medida en la que pienso. Es así como la característica fundamental entonces del ser humano va a ser la de pensar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Básicamente nosotros pensamos en ideas. Descartes encuentra que existen tres tipos de ideas. Estas son las adventicias, las facticias y las innatas. Las ideas adventicias son aquellas que advienen de nosotros desde el exterior. ¿Qué significa? Ustedes ahora pueden pensar en un árbol, es decir, tienen en sus mentes la idea de árbol, porque en algún momento vieron un árbol. Esa idea está en su cabeza porque vino del exterior. Las ideas facticias son aquellas que nosotros podemos crear en nuestra mente por medio de nuestra imaginación y que surgen como resultado de unir dos o más ideas adventicias. Por ejemplo, la idea de sirena. Ustedes nunca han visto una sirena en la vida real. Podrán haberlo visto en ficción, pero nunca en la realidad. Y la primera persona que se imaginó una sirena lo hizo justamente uniendo la idea de mujer y la idea de pez y creando así el concepto o la idea de sirena. Por eso es una idea facticia, porque es producto de la unión de dos ideas mediante la imaginación. El último grupo de ideas son las ideas innatas. Estas ideas tienen una característica muy especial, puesto que para Descartes no pueden nunca haberse originado desde el exterior, sino que están con uno mismo desde el nacimiento. Va a decir Descartes, son las ideas que el alma trae consigo. ¿Cuáles son las ideas innatas? La misma idea de alma, la idea de Dios, la idea de mundo, el concepto de menor o mayor, ese tipo de ideas que yo no veo en la naturaleza, sino que ciertamente tuvieron que haber surgido de algún otro lado. Descartes va a proponer la existencia de las ideas innatas como una de las pruebas que va a aportar para la afirmación de la existencia de Dios. La primera prueba que da Descartes de la existencia de Dios básicamente es un poco lo que estuvimos diciendo. ¿Cómo pude yo haber inventado la idea de Dios si nunca vi en el mundo algo similar a Dios? Porque ya dijimos que las ideas facticias son aquellas que yo creé uniendo dos o más ideas. Pero la idea de Dios no es como la idea de una sirena. ¿Cómo entendemos o cómo definía Descartes la idea de Dios? Básicamente como un ser infinito. Entonces, ¿cómo pude yo, un ser finito y limitado, imaginar o inventar algo infinito e ilimitado? El solo hecho de que yo pueda pensar en Dios, para Descartes, ya es prueba de su existencia.
La segunda prueba que Descartes da está directamente relacionado con las características que nosotros entendemos, lo que nosotros le atribuimos a Dios. En particular, una que habla de que Dios es un ser perfecto. Por lo tanto, si es perfecto, no le puede faltar nada. Si no le falta nada, no le puede faltar la existencia, ya que si no existiera, no sería perfecto y le faltaría algo. Por lo tanto, para Descartes, Dios existe, es perfecto y no le falta la existencia.